Buenas noches, soy José Bocanegra, miembro de la marca Negra Ediciones y estoy reunido con otros miembros del jurado del premio Anne Bonny 2020. En este caso, bueno, estoy reunido con Tony Díaz y falta nuestra compañera del jurado también, Raquel Carrasco, que bueno, por circunstancias personales pues no puede estar aquí con nosotros. Le mandamos un beso. Y hoy pues vamos a revelar el ganador del premio Anne Bonny 2020. El pasado septiembre convocamos el premio Anne Bonny 2020. Se trataba de un certamen internacional de novela. Era internacional porque no quisimos poner restricciones más allá del idioma. Y bueno, ha pasado un año justo, un año muy complicado, sobra decirlo, pero aquí estamos, que no es poco. Se presentaron 63 manuscritos de 7 países. Las obras presentadas nos sorprendieron por su alto nivel, pero aún así el jurado destacó por unanimidad una de ellas. Como miembro de este jurado, como miembro también de la marca Negra Ediciones, tengo el honor de anunciar que por su capacidad para mirar con crudeza su propio interior y mostrar el desamparo en el que vivimos, el ganador del premio Anne Bonny 2020 es Óscar Daniel Campo Becerra, de Barranca Bermeja, Colombia, autor de Días Hábiles, una novela original, profunda, altamente literaria y capaz tanto de conmover como de arrancar una sonrisa. En definitiva, una obra genial, irónica, valiente y muy atrevida, que cumple a la perfección los requisitos deseados por nosotros de la convocatoria de este premio. Óscar Daniel Campo Becerra nació en Barranca Bermeja, en Colombia, en 1985. Es escritor, profesor de creación literaria, ganó el premio de cuento Ciudad de Bogotá en 2013 con Los Aplausos, editado por Idartes y Taller de Edición Roca. Coordinó 2 libros de creación colectiva que implicaron el trabajo de campo con una organización de base social, Vidas de Historia, una memoria literaria de la Organización Femenina Popular en 2016, y Escrituras del Desarraigo, Historias de Vida, Florida Blanca, Santander, en 2019. Desde el 2018 pertenece al comité asesor del Museo de la Casa de la Memoria de las Mujeres y de los Derechos Humanos del Magdalena Medio en Barranca Bermeja. Termina una tesis doctoral sobre novelas inacabadas en Latinoamérica para la Universidad de Illinois. En Chicago hizo parte del comité organizador de la tercera Feria Latina del Libro de 2019, con entrevistas a escritores, artículos y reseñas sobre literatura latinoamericana contemporánea que han ido apareciendo en Colombia, Argentina, Brasil y Estados Unidos. Y además integra la editorial independiente colombiana Impar Editores. Bueno, pues este es nuestro ganador. Óscar. Buenas tardes acá, por allá noches. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por las noticias. Es pues para mí una sorpresa que esta apuesta de buscar interlocutores por allí haya funcionado. Pues digamos, lo hacía por primera vez y bueno, parece que me fue bien. Muy bien. En primer lugar, pues enhorabuena por esta increíble novela y por el premio. ¿Estás contento?
No, pues por supuesto, esto es, por un lado, maneras de darle forma a esto de terminar un manuscrito, porque uno no sabe muy bien qué hacer cuando termina un manuscrito de una novela y siente que ya está listo para compartirlo con el mundo. Y normalmente, bueno, sabe uno que hay que esperar, ¿no? Despacio, ver qué pasa, ver qué sucede y no sé qué. Y pues realmente lo que pasó aquí fue que eh, elegí algunos concursos que me interesaban, en donde creía que podía haber algún tipo de interlocución y realmente siento que pasó más rápido de lo que esperaba y pues eso por supuesto eh, alimenta ahí la vanidad del escritor y lo hace sentir uno un poco tranquilo y bien después del trabajo que implica pues sacar el manuscrito, ¿no? Que ahí toca un poco creer a ciegas, como digo. Sí, A ver, Pepe, ¿me dejas que intervenga ya? sí, por Hablo supuesto. mucho. Oscar, ¿cuánto tiempo estuviste escribiendo esta novela? La cosa con esta novela es que de alguna manera son varias novelas para mí, en el sentido en el que yo empecé con una parte de esta novela durante la maestría. Esto es por allá 2012, 2000. Terminé la maestría en el 2013, la maestría en escrituras creativas, quiero decir. Pero yo no estaba muy o sea, me gustó lo que pasó con ese texto, con ese proyecto, pero yo venía de escribir un libro de cuentos y todo el tiempo tuve la sensación de que esa primera versión, que se concentra básicamente en uno de los personajes de ahorita, que son varias más voces, eh, funcionaba más como un cuento largo que como una novela. Y esa sensación me atormentaba un poco porque pues yo sentía como, bueno, ¿cómo hago yo para que esto se sienta como una novela que tiene que sentirse diferente a lo que estaba pasando con el libro de cuentos? Y entonces por esa razón simplemente lo dejé estar y me fui a otras cosas y volví a eso un par de años después, un tiempo después, no sé cuánto. Y sobre eso empecé a construir lo que ahora, la versión que finalmente terminé a finales del año pasado. Entonces, digamos que no fue que estuviera escribiendo de corrido todo el tiempo, además, porque pues empezó, cambié de vida de un lado para el otro, va uno como un saltimbanqui con esto de la vida académica y literaria, pero sí como que tuve que esperar bastantico para entender un poco cómo armar y sentir que era una novela, que era como lo que yo quería, ¿no? Sentir que lograba escribir una novela. Si ya funciona o no funciona, ya era otra cosa, pero que por lo menos fuera una novela. Y al mismo tiempo, pues, siempre tiendo como al cuento, como al relato y eso, entonces estoy como eh, todo el tiempo bregando un poco. Sí, se nota que está muy elaborada en el nivel del texto completo, pero también en el nivel de la frase. Se nota que está trabajada palabra por palabra y estábamos antes, Tony y yo, comentando esa densidad de la frase y bueno, el peso, decía Tony, de la palabra. Sí, bueno, podemos avanzar un poco en esto, Pepe, aunque sea saltarnos el guión y después Sí, claro. lo retomamos porque si no esto se puede hacer eterno. Pero es verdad que estábamos hablando, ¿no? Y tal de la novela. eh, Yo lo veo así, pero eso no significa que sea así. Cuando alguien escribe algo y se lo comentan, lo analizan y tal, el escritor se ve sorprendido, ¿no? Porque dices tú, pero ¿qué me están diciendo, no? ¿Qué cosas ven en lo que yo he hecho que a lo mejor? Y, en fin, yo veo el origen de la novela en un movimiento y tal, que es el movimiento minimalista de los años 80 en Estados Unidos con Carver, etcétera, ¿no? Y tal, hacer unas texto y tal denso en cuanto a significado, aunque suave en cuanto a lectura. Tu libro, tu novela, en una segunda y tercera lectura, va ganando peso conforme te vas fijando y vas analizando un poco. Y una vez que te lo has leído, la segunda lectura, vas encontrando relaciones entre el principio, el final, la mitad, vas descubriendo cosas. Es una novela densa en cuanto a significado, pero ligera a la hora de escribir. Por eso decía, ¿no? Lo de este movimiento, ¿no? Decía Spanbauer, ¿no? Que cuando se estudia la escritura se estudia la vida, ¿no? En tu novela se estudia la vida, ¿no? Porque hay eh, una unos acontecimientos que pueden ser anodinos de varios personajes y tal,
que van, aunque eso ya lo dirá Pepe en una de las cuestiones, ¿no? Y tal, de lo particular a lo global, del individuo al grupo, ¿no? Eso se nota mucho en la novela, ese viaje. Hay un montón de figuras retóricas. Desde el principio a mí me encantó lo de fruncir y tal, eso me enganchó desde el principio. Es una cosa que lo voy a leer porque merece mucho la pena, ¿no? Esto es que tengo varias partes del texto, pero esto. Me queda el regusto de la palabra fruncir. Tiene potencial intimidatorio. Pase la billetera, pirobo, o le frunzo la cara, ¿no? Esta cosa de desubicar la palabra de su significado, ese juego que se repite mucho en la novela, me parece magnífico, ¿no? Y hay hasta un atomismo en parte de la novela y tal, bueno, que tienes que apartar la vista del libro. Así que de verdad, enhorabuena. Y la pregunta era, que esto es un comentario y tal, ¿cómo se trabaja eso? ¿Eso se hace de forma consciente? Sí, digamos que sí hay un esfuerzo enorme por construir, o una de las intenciones un poco era como esta multiplicidad de voces. Para mí descubrir las voces fue como la clave de la novela. Un poco conectándolo con lo que contaba al principio, ese fue como la gran diferencia del manuscrito que terminé inicialmente para la maestría, que era una sola voz hablando, la voz esta que parece ser como un poco la voz más protagónica, pero poco a poco lo que pasó fue que las otras voces fueron ganando fuerza, pero además no fueron ganando fuerza como voces independientes, sino que me permitieron volver un poco de esa tragedia, esa crisis del personaje principal más interesante para mí mismo y para él mismo, porque un poco también es un personaje que creo que está como aburrido con él, como que no está cómodo viviendo con él. Y entonces como que la presencia de esas otras voces me ayudaron a como construir algo que fuera un poco más, no solo interesante, sino que me permitiera contar mejor incluso la misma historia de este personaje que estaba solo inicialmente. Entonces, en esa medida, como que sí hay una voluntad como de esa estructura allí, desde el principio, sobre todo en este segundo momento de escritura, del proceso de escritura. Y luego también la idea es, o el gran reto era hacer que las voces pudieran de verdad ser diferentes. Y creo que ahí en la medida en la que quise como buscar que esas voces fueran diferentes, me vi exigido a recoger, a echar mano de distintos recursos y luego a tratar de hacer un trabajo como de separación del lenguaje entre una voz y la otra y tratar como de buscar maneras distintas de resolver el cómo contar en cada voz para que como que de alguna manera la sensación de recorrer cada voz fuera particular. El problema al final también era como, bueno, tengo este montón de voces y pegan o no pegan, y ahí era el reto final de que esto tuviera como, en todo caso, una continuidad como novela, y pues ahí creo que arriesgo cosas en el sentido de, me tocó renunciar a cierta linealidad en algunos momentos, o a esta idea un poquito a veces de cerrar historias y que quedaran todas perfecticas como con un moñito, pero me parecía que ganaba un poco más en la independencia de las voces y en esta posibilidad de que pudiera explorar más cosas con las voces, que era como, sí, como lo que fui disfrutando más y al final fue lo que quedó. Sí, de hecho era la pregunta, bueno, tenemos una pregunta así tipo perfil antes de empezar a comentar el libro, pero bueno, como estamos ya comentando a hierro, luego podemos volver sobre tu figura individual fuera de la obra, que también nos interesa. Y era eso, presentas una obra polifónica en la que distintos personajes se alternan en la narración, como tú muy bien estás reivindicando, y es verdad que eso no solo caracteriza la novela, para mí le da una variedad necesaria y al final cumple muchas funciones, porque el tener varios personajes son varias perspectivas sobre más o menos los mismos hechos o sobre, digamos, sobre el mismo centro de acción, ¿no?, que comparten, porque al final el lugar también es en parte protagonista, ¿no?
el lugar ese que comparten y que hace y que los reúne, ¿no? Y bueno, esas voces también sirven para caracterizar para que, casi te diría, para que cada personaje se autocaracterice. Se define, como tú estás diciendo muy bien. Recuerdo, por ejemplo, Miriam en ese largo parlamento que tiene, que literalmente a mí me pareció delicioso. Bueno, luego te diré también así algunas cosas que me recuerdan. Pero bueno, ¿qué tiene, por lo tanto, de individual y qué tiene de coral esta novela? Me gusta mucho la pregunta porque un poco apunta directamente a lo que yo creo que está detrás de esta idea de la proliferación de voces y esa búsqueda de varias voces, porque un poco me parece que la experiencia que me interesaba contar también tenía que ver con la experiencia de alguien que llega solo y se vuelve varios otros, ¿sí? Que llega un poco solo a este espacio, que el espacio sí es muy importante y definitivamente, aunque al principio estaba ese espacio, desde el inicio estuvo el espacio, sí fue cambiando el tipo de espacio y se fue volviendo una cosa un poco más extraña, porque los personajes también son un poco raros, están solitos ahí como cada uno en su espacio tratando como de recomponer sus vidas, pero un poco como que este ejercicio de salirse de uno, de su propio relato, de su propia voz y oír la voz de los otros, es también un poco la búsqueda de este personaje que está aburrido, pero también como incapacitado para salir de su propia crisis pues, por lo que le ha pasado y por la situación, por lo que ha tenido que ir resolviendo y un poco recomponer como esas ruinas, los pedazos de su vida adulta, y volver a empezar un poco. Y es la presencia de los otros la que hace eso posible. Entonces, de alguna manera, ese gesto de el narrador que se vuelve otras voces era también una cosa que me interesaba contar en la novela y que me interesaba ir disolviendo esa sensación de individualidad como una forma de explorar lo que significa básicamente pues estar con otros y armar comunidad en últimas, que es una cosa que a mí me interesa en general y que la pregunta es cómo hace uno eso en literatura, porque pues no basta con decir, miren este grupo de gente o hacer la fotico de las distintas personas que conforman un grupo, sino producir la sensación de colectividad en la escritura, ¿no? Es una cosa que a mí me interesa. Sí, bueno, sin que sea un libro para nada político, pero ahí subyace ya una cierta política, ¿no? Una cierta reivindicación implícita. La novela transcurre sobre un delicado fondo social, podemos decir, que requiere al final la solidaridad entre los distintos personajes. ¿Cuál es el mensaje? En este punto y ahora, además, después de todo lo que ha pasado este año, uno no sabe que cuando habla cuando imagina estos escenarios en donde hay crisis afuera y entonces uno se ve obligado a juntarse con los de adentro, con los que están cerca. Sí, yo me preguntaba qué tanto envejeció o qué tanto se modernizó la novela en estos 8 meses. ¿Verdad? Yo creo que no es que la novela se ha actualizado, sino que la actualidad se ha días habilizado. Y de hecho todo el tiempo, o sea, he pensado mucho en eso, sobre todo ahorita pues como ya sintiendo que pues ya ha pasado tanto tiempo, digamos, ha habido distintas temporalidades de cómo se ha desarrollado todo este asunto en las ciudades, en las distintas ciudades del mundo, y ya estamos todos como teniendo experiencias compartidas y ya podemos empezar a comparar cómo fue aquí, cómo fue allá y cómo fue. Eh, y un poco a mí, digamos que en la novela yo no tenía ninguna voluntad de anticipar ni visualizar nada y tampoco me interesan los detalles de ese mundo afuera, tanto en la novela, no, era algo como que nunca me interesó mucho, como salir y ver con detalle qué era lo que estaba pasando, pero sí un poco esta idea de la posibilidad de que un poco la solidaridad, la comunidad, el grupo también emerge, esos lazos se vuelven fuertes en ese contexto como de mundo amenazado, ¿no? De espacio amenazado, que es básicamente lo que me interesaba trabajar, ¿no? El espacio amenazado afuera hace que, aunque sea pues una pensión ahí bastante particular, no necesariamente
súper cómoda y elegante, tengan que hacerse cómodos y encontrar elegancia en medio no exactamente la miseria, pero sí de cierta fugia económica, que eso sí es algo que sí está ahí como presente en todo, ¿no? Todos tienen como distintos niveles de fugia económica y eso hace parte también de lo que comparten, ¿no? Pero bueno, no sé muy bien si estoy contestando tu pregunta o me fui por otro Sí, lado. sí, porque lo que queremos al final es generar charla. Y bueno, nos interesa, a mí por lo menos me está interesando mucho. Hay una cuestión que no la tenía aquí prevista para comentar, pero sí que yo me he dado cuenta, o he visto igual que, como dice Tony, ¿no? Vemos cosas que al final son nuestra lectura, ¿no? Pero creo que la novela al final es circular, porque el final regresa en cierto modo al mismo escenario del principio, pero con un cambio. Es decir, al mismo tiempo que hace una circunferencia, veo que hay una progresión de la oscuridad hacia la luz. Sí. No sé si es una alucinación mía, pero me ha parecido ver eso. Está clarísimo, Pepe, que es así, aunque el autor diga que no. Digamos, no sé exactamente cómo calculé eso, porque además el final me tomó mucho trabajo pensar ese final. Digo, ¿cómo resuelvo esta? Yo armé este problema, armé este tierrero aquí con esos personajes, con estas historias, con estas cosas, y ¿cómo resuelvo esto? Porque además, ¿cómo resuelvo esto pensando en estas cosas que he dicho, ¿no? En las voces que se encuentran y la idea de lo coral, pero también la idea de lo colectivo y de la experiencia como de lo colectivo, como una experiencia que se cuenta en la escritura. Y bueno, de allí, bueno, ahí había varios elementos como que podía sacar de la novela y tal, pero al final, básicamente estuve bloqueado esperando a ver cómo resolver eso un tiempo largo, pero cuando empecé como a trabajarlo, fue muy rápido, como que simplemente fue casi como revisitar los pasos de cosas que ya habían pasado, de cosas que ya habían sucedido, y ya como que todo fue cogiendo forma y fue muy rápido y casi no hubo necesidad luego de trabajar tanto, pues quitar y agregar y ese tipo de cosas, pero sobre todo quitar, pero no tanto como pensar el dispositivo, digamos, que es como algo que... Esa sucesión de capas se nota porque luego cuando vas leyendo, también vas leyendo por capas y al final es de esos libros que cuanto más los lees, más se enriquece la experiencia de la lectura. O sea que creo que nos ha encantado a todos volver a leer y incluso leer, en este caso con boli y papel y sacando elementos que son muy, muy interesantes para considerar así al hablar. Hay un aspecto casi metaliterario en el hecho de que el protagonista se denomine el autor. Sí, pero además me interesaba resolverlo de manera no metaliteraria, al menos no en los términos en que en cierta tradición un poco más, bueno, esto que ya llamaríamos o cabría como entre una narrativa más postmoderna, o sea, dando un paso al frente como autor o algo así, y más bien incorporarlo a la cotidianidad. Y ahí es donde esto de la presencia de las otras voces me permitió como trabajarlo mejor, ¿no? El autor, pues es en últimas algo que está dentro de la novela, aunque tiene el gesto metaficcional inicialmente, ¿no? Y bueno, y siempre, muchas de estas cosas también terminan siendo vienen como informadas de lecturas que va uno haciendo, o que va uno encontrándose por ahí. Entonces, a mí me interesan algunos gestos de estos elementos, de esto metaficcional o de estas estrategias como narrativas metaficcionales, pero me interesan un poco más este tipo de estrategias en donde presentan precisamente lo metaficcional y lo desactivan. A mí ese gesto me gusta. No les puedo decir exactamente por qué, pero es como que ahí está el gesto y uno siente que está, ok, ya conozco este código, ya lo puedo descifrar. Y superar, ¿no? Sí, entonces,
pues no es una cosa pues así tampoco que yo trabaje muchísimo, pues, o que me inventé algo rarísimo, pero es eso lo que me gustaba un poco, ¿no? Como que hay otras novelas que lo hacen de una manera más compleja y tal, pero me interesa más eso, ¿no? Como, porque ya al final el gesto metaficcional, como ya estamos acostumbrados a recibirlo como lectores, ya llevamos varios años leyendo cosas de distinto, con ese tipo de estrategias, también pierde eficacia. Entonces, a mí lo que me ha parecido interesante es encontrarme algunas novelitas en donde esos gestos de desactivar lo metaficcional, es decir, de incorporarlo al nivel de la realidad de los personajes Claro. de distintas maneras, Genial. Claro. como... Siempre nosotros estábamos comentando mucho el juego que propones al lector en distintos niveles de la novela. Y este sería también pues eso, dar juego y la verdad que se agradece este tipo de lectura porque se disfruta de todos estos pequeños juegos que están entre líneas a veces o bueno, más allá del propio argumento, quiero decir. El protagonista es una suerte de moderno antihéroe que afronta su propia odisea cotidiana, casi como el personaje de Joyce. ¿Dirías que te representa a ti como una proyección de ti en particular o es una proyección de todos nosotros los que nos hemos sentido identificados con él? Pues a mí me identifica un montón el tipo de... toda esta idea de un profesor de literatura que es profesor de cátedra, ¿no? Que trabaja un poco como un mercenario de horas aquí y allí, viendo a ver cómo sobrevive y tal. Yo creo que esa experiencia es una experiencia que compartimos ahorita muchísima gente en muchos lugares del mundo y en ese sentido es una experiencia que sí estaba como ya desde el proyecto inicial de esa primera versión de la que hablaba al principio, ¿no? En realidad, básicamente, un profesor de literatura viendo a ver cómo encontraba clases para vivir de un lado en el otro y al mismo tiempo se recuperaba y se reponía de todo lo que, de esa crisis personal, pues, que derivó finalmente en la separación, que es más o menos donde uno lo encuentra cuando arranca la novela, y todo lo que está detrás de esa historia que no me interesaba tanto profundizar, sino como un pasado que lo acompaña y que determina el presente y el tono del presente. Pero me interesaba eso, ¿no? El profesor de literatura y el tipo de cosas, el tipo de relación que eso significa, porque es una relación diferente además con los estudiantes, del profesor de literatura, y pues la duración de la vida medida por contratos que duran lo que dura un semestre, era parte un poco de lo que estaba ahí también, ¿no? O sea, todos esos elementos estaban ahí, y claramente pues ahí hay un montón de elementos pues propios, individuales, pero al mismo tiempo hay muchas cosas que me parecen fastidiosas de este personaje. Ahora, puede ser yo mismo fastidiándome conmigo mismo, no estoy diciendo que esas no sean mías, Qué bueno. pero que al mismo tiempo lo que empezó a pasar con ese personaje, sobre todo cuando ya tenía otros para estar más fresco y sentir, bueno, si este me fastidia, con estos otros puedo sentirme un poquito más tranquilo y más a gusto en términos de identificación. Y lo que hice fue un poco acentuar cosas que me fastidiaban de este personaje, ¿no? Que está todo el tiempo como meditando y como pensándolo todo y como... Sí, bueno, hay una poco de caricatura o de perfil deliberadamente bajo, ¿no? Para generar ciertas situaciones de humor, incluso al final, ¿no? La verdad que estás mencionando, has mencionado varias veces al resto de personajes que a lo mejor no le estamos dando la relevancia que... Y es verdad, porque además es un elenco de personajes muy variado que trasciende los géneros, edades. Bueno, están los vecinos porretas, la mujer que vive sola y bueno, tiene dolores de cabeza. Bueno, me parecen personajes muy entrañables y personajes viciados de algún modo u otro, en el buen sentido de la palabra, y que a lo mejor por eso también generan empatía, ¿no? No son personajes que tienen toda la vida resuelta, sino al contrario, una situación muy complicada que afrontar. Y eso a mí por lo menos me genera mucha empatía.
Otra cosa, y ya intervengo y tal, una cosa de la novela que creo que es maestra, es tratar la esquizofrenia que todos tenemos. Todos somos dos, tres personas, ¿no? Pero dos por lo menos, ¿no? Y en la novela y tal, eso está clarísimo. Aparte de que son distintos personajes, cada personaje son dos personas y tal. Unos y tal cuando están solos y meditan y otros cuando se relacionan. Y sus pensamientos salen, pero son pensamientos diferentes porque somos esquizofrénicos. Eso es, sobre todo yo, ¿vale? Es- eso es increíble, de verdad que... Y te pregunto lo mismo, ¿está hecho a posta? Sí, sí, digamos, ahí con eso los personajes, pues por un lado la cosa era como, está en la vida los personajes, tienen que ser independientes, como mundos independientes, pero hay vasos comunicantes, lazos que permanentemente trazan como puentes con los otros, entonces hay que ver, pues, era muy importante para mí ver cómo los iba juntando y cómo esos lazos iban funcionando, pero sí, evidentemente, y de hecho parte de la sensación de dificultad escribiendo era lograr que fueran diferentes y Claro. todavía vuelvo y lo reviso y digo como, sí, tengo duda y por eso para mí todas estas cosas que me están diciendo es como la prueba de fuego, ¿no? Por supuesto, pues, su círculo de amigos cercanos que lee cosas y que ayudan y qué tal, pero al final saben cosas de uno y en la medida en la que saben cosas de uno son generosos con uno por más que sean críticos y que digan cosas que aporten permanentemente a esta novela. Esta novela tiene el aporte de un montón de amigos cercanos que eso me interesa siempre reconocerlos cuando se puede. Pero lo que quería decir un poco es como que lecturas como las de ustedes, como no me conocen como autor, allí es donde se va a poner a prueba este elemento de, bueno, qué tanto logré como repartirme, qué tanto logré como separarme además Sí, sí. para que lograr crear como personalidades diferentes, porque un poco la apuesta sí pasaba por ahí, ¿no? Son voces que son personalidades diferentes y por tanto requerían estrategias literarias y narrativas diferentes, lenguajes diferentes, registros un poco diferentes. Hay cosas comunes, por ejemplo, sí era muy importante y era como, todos están solos, son personajes que no logran armar por una razón o por la otra, por distintas razones, por distintos motivos, no están acompañados o no logran como relaciones que funcionen y pues están precisamente en ese momento en el que están todos solos un poco, ¿no? Cada uno, como digo, por razones diferentes. Y lo otro que quería agregar ahí es como un poco señalar que sí hay mucho del gusto por el teatro, un gusto por el teatro Qué bien. que un montón, Te anticipas y un poco justo, de... justo a la pregunta Sí, que te tenía preparada. O sea que hay una sincronía muy interesante. Señalarlo ahí un poco porque esta idea de varias personas que son varias personas y tal, todo esto es básicamente teatro, ¿no? Todo es una permanente puesta en escena de interioridades y conversaciones, interioridades, conversaciones. Y a mí eso me interesa mucho el teatro, me gusta mucho el teatro y yo sí siento que siempre tuve al teatro, no solamente cuando se menciona explícitamente en la novela, sino todo el tiempo allí esta idea de una puesta en escena, de un escenario y tal, y trabajar con eso desde la narrativa, que era el reto un poco ahí, ¿no? Como que no terminara primando lo otro. Bien, es que justo te iba a preguntar, un fragmento de la obra lo compone una pequeña pieza teatral. Es muy interesante esa intersección de géneros, narrativa, teatro. ¿Es la novela el género total que puede atraparlo todo? Eh, pues bueno. creo que se espera de una novela, o al menos es algo que a mí me interesa como lector, expresar cierto tipo de ambición en términos narrativos a la hora de contar. Y en este caso, parte de mi ambición o de la apuesta allí sí tenía que ver con eh, cómo muchas, en este ejercicio que hemos venido como construyendo la conversa de muchas voces, de muchos mundos, de muchas personalidades y tal, en realidad dependen, o la manera en que eso se logra comunicar y volver efectivo es a partir de estrategias literarias, a partir de formas
literarias diferentes. Y en esa medida creo que, primero, pues la novela me lo permitía más que si hubiera sido simplemente una colección de cuentos, o incluso una obra de teatro, o incluso, digamos, algo incluso autoficcional, o en fin, las distintas estrategias a las que podía haber acudido. Y al mismo tiempo, me parece que la experiencia, que un poco era más fácil, es más fácil como, o era más fácil para mí jugar desde la narrativa con estas otras formas que partir de, no sé, siempre he soñado con escribir algo de teatro, pero como que llego allá y volver tan narrativo el teatro no me parecía que funcionaba tanto, y entonces, de hecho, con esa pieza teatral estuve bregando un rato largo, Sí, porque cómo hacer que no sea artificial esto aquí y que en todo caso siga siendo narrativa y tal. sí, Y eso tomó... Le aporta una sí. dinámica Eso, brutal a la lectura. A mí me generó un nuevo... Ya estaba contento leyendo, pero vas descubriendo elementos nuevos y te van reactivando el entusiasmo por la lectura. sí, no. A mí me encantó, fue una sorpresa muy, muy chula. Y no rompe y tal, no rompe, no dices, esto que eso es otra cosa. No, sí es otra cosa, pero no rompe. ¿Verdad? Porque ya está el autor, ¿no? Es lo que estamos diciendo, sabes que es un juego, ¿no? Sabes que es un juego, que es un libro hecho y tal, cosido, bordado de una manera especial. Entonces, la historia es la misma, ¿no? Es eso, son lobos solitarios y tal que se unen para vivir, ¿no? Y la forma de contarlo, pues es muy original. Cuando llegas al capítulo del teatro, no rompe. Te das cuenta que es teatro cuando llevas leyendo un rato, casi, ¿no? Bueno, Pero, y la otra cosa que había ahí era como que cuando decidí que finalmente iba a pieza teatral era porque era, bueno, ¿cómo hace esta persona para al final, este personaje para al final afrontar lo que no ha querido ver, esa zona del pasado muy a la bueno. que ha querido simplemente como ponerle una manta oscura y seguir adelante, sin caer, no sé, en amarillismos o en cosas como narrativas que no pegaban con el tipo de texto que ya venía proponiendo. Y claro, pues animó finalmente a construir. Y luego también me he encontrado, también ¿no? Han empezado a aparecer estas exploraciones con lenguaje teatral y narrativa en cosas latinoamericanas. Entonces como que dije, bueno, de pronto no estoy tan loco, de pronto aquí hay algo. Y ya cuando empecé a trabajar, pues ya sentí que funcionaba un poco, y que tenía que tener mucho cuidado de no extenderla, de no volverla hermética por un lado y por otro lado artificiosa, demasiado artificiosa o algo así. Pero no, yo me divertí mucho con esa parte en particular, con esa sección de las voces teatrales. A mí me gusta mucho también porque, como estás diciendo así un poco, hay varios personajes que son elementos muy disruptivos en cuanto a que no están integrados en la sociedad, ¿no? Así con la sociedad oficial, pero claro, no se presenta eso, lo que no se propone echar una lágrima por ellos, sino se propone lo divertidas que llegan a ser las aristas de cada uno de los personajes y además que están reunidos personas pues, que no comparten grupo de edad no comparten casi otra cosa el lugar de residencia. Y eso es genial. Sí, no, sí, eso es cierto, no fue pensado en lo absoluto. Fueron dándose unos personajes y cuando me di cuenta sí era una cosa ahí como de distintas generaciones, pero no fue tan pensado. Lo que sí un poco estaba allí es como una voluntad de hablar de plata, ¿no? Yo siento que en la literatura colombiana no se habla casi de dinero, no se habla casi de las dificultades del trabajo, de esto que mencionaba, no solo el profe de literatura, sino en los distintos escenarios. Eh, Incluso en medios culturales, de vivir de la cultura o vivir teniendo ambiciones artísticas de algún tipo, normalmente, incluso
en ciudades o en sociedades en donde eso funciona más o menos bien, requiere un esfuerzo enorme y implica unas condiciones materiales difíciles. Y yo siento que en la literatura colombiana no se habla tanto de eso, o no se habla, o yo sentía una necesidad como de pensar cómo se podía hablar de estos temas, y un poco pues ahí el humor ayuda también, ¿no? A poner en sintonía las Sí, cosas. No se trata de miserabilismo o algo así, sino de contar esas situaciones y de pensar esas situaciones, cómo se pueden narrar un poco, ¿no? sí, yo veo el humor como síntoma de lucidez y que se puede hacer una crítica eh, desde esa perspectiva que a mí me seduce más que echar unas lágrimas, que bueno, eso sería otro tema y también a lo mejor en otro contexto puede quedar bien, pero a mí me gusta más que me deslumbren con un poco de humor y con esa ironía tan fina que hay a lo largo de todo el libro. A lo largo de todo el libro también vemos que antes del principio de la novela, también luego antes de algunos capítulos, pues la obra va acompañada de diferentes epígrafes cuya mirada abarca desde el cine, la pintura o la música y obviamente la literatura. ¿Qué importancia tiene la cultura popular y esas referencias en particular en tu obra? Bien, me gusta mucho la pregunta porque sí hubo también, dudé, sobre todo porque el epígrafe tiene un cierto tufillo de erudición allí que no me interesaba, el epígrafe como epígrafe. Ujú. Eh, pero al mismo tiempo sí había detrás una conversación con distintos tipos de textos, no solo literarios, que me gustaba, que me interesaba, y luego además como el hecho de entrar a nuevas voces, el epígrafe me permitía como que el lector rompa y sepa que no va a encontrar la misma voz que venía hablando y tal. Entonces al final decidí meterme con los epígrafes y dejarlos. Pero lo que está también un poco detrás es pues una sensación con la que yo siempre he batallado, y es, a mí me ha gustado escribir, siempre he sentido como ganas de escribir y de hacer de la escritura un poco lo que hago, pero sí he descubierto un poco cuando ya intenta uno como publicar, entrar al mundo literario y todas esas cosas, que la percepción de la literatura es una percepción de algo como muy elitista. Y pues viniendo yo de donde vengo, teniendo yo la formación que he tenido, yo nunca tuve esa experiencia de la literatura como una experiencia elitista. Yo leía lo que había en la biblioteca o del colegio de mi casa, que no era necesariamente un montón de libros, pero nunca tuve esa sensación. Entonces para mí es muy importante, o se ha vuelto muy importante en mi escritura, la necesidad de batallar con esas ciertas como marcas elitistas de lo literario, estas cosas que son pretendidamente literarias, Ujú. estos tonos, lenguajes, Sí. solemnidades, que de alguna manera también son cosas que uno lee, y en la medida en la que lee y trabaja desde ahí, pues termina reproduciendo. Entonces ahí sí me interesa eso como muy conscientemente, y eso se lo agradezco a la maestría en escrituras creativas un poco, que me permitió como dar esa reflexión y pensar qué era lo que me molestaba aquí. Yo no quiero que mis novelas o mis textos se parezcan a esto otro y tal. Y es eso, esta sensación de que la literatura es una cosa elitista, es una cosa que, que porque requiere pues tiempo para leer, pues simplemente la va a practicar cierto tipo de clase social y tal. Y pues mi experiencia con la escritura nunca fue así. De hecho, esa sensación de elitismo la aprendí después de grande, o la empecé a identificar después de terminada la carrera en literatura y durante la carrera en literatura, pero nunca fue una cosa natural, no es una palabra que me guste, pero natural para mí, no venía conmigo esa sensación. Y creo que aludir o echar mano de estos epígrafes, de las cosas la música que me gusta, o cierta música que me ayuda a pensar personajes, y eh, cierto tipo de lectura como variada, que va como por distintos registros, tiene esa intención también, ¿no? Como de hacer explícita como no jerarquía de géneros, por ejemplo,
de textos o de la relevancia de, de ciertos objetos artísticos por encima de otros y cosas así, y más bien de dar cuenta de la experiencia de estética o de la experiencia que va teniendo uno cuando se encuentra con objetos y cosas que producen en uno algún tipo de reacciones. Es más como mi sensación o la idea mía con los epígrafes y querer compartir con el otro como, venga, esto lo leí, me impresionó, o lo vi, me impresionó, lo vi, me impresionó, aquí lo dejo por si le interesa. Pero pues siempre es esto, ¿no? Como esto con lo que arranqué, que siempre tengo ahí el fantasma de volverse uno elitista de la escritura o algo así. Ajá. Muy Bueno. bien. ¿Cómo vamos? Está siendo muy productiva la conversación. Sí. Yo aquí puedo seguir hablando, sí que ustedes me van marcando la... Sí, no, te queríamos, bueno, ya casi un poco concluyendo. Bueno, ¿qué otros referentes pasados o actuales conforman tu sustrato literario o tu biblioteca? No sé si quieres comentar alguna lectura que actualmente estés... A mí eso sí me interesa mucho. Sí, pues yo trato de leer todo lo que puedo y encuentro de literatura latinoamericana contemporánea y ahorita que, bueno, estoy de regreso a Colombia y que un poco el regreso se apuró por toda la situación, me he volcado más sobre literatura colombiana contemporánea, aunque nunca le he dejado de leer. Ahorita ando leyendo, todavía no sé, ando leyendo este. Bien. Lo anotamos. Es mi título favorito, pero me interesa porque estoy un poco como interesado y me está gustando mucho lo que estoy leyendo porque estos escenarios no bogotanos o no del mismo tipo de Bogotá, de cierta literatura como más difundida. Estoy como tratando de leer esas cosas entre lo contemporáneo, buscando como esas otras voces más de la perspectiva de la provincia y del mundo por fuera de ese mundo que ya está más instalado en la literatura también, ¿no? Buscando también lugares para ver cómo cuenta alguien el Chocó. Me causó mucha curiosidad ese texto por eso, y el proyecto de este escritor que parece que va como a distintos lugares con esa pregunta, contando distintos lugares de Colombia. Pero como les decía también, digamos que al principio, a mí el cuento me interesa mucho y leo mucho cuento. Y para mí Samantha Schweblin es como un referente muy importante de lectura, desde que empezó a escribir, a publicar sus libros de cuentos hasta ahorita y ya se votó con su novela, que de hecho es una novela que también trabaja con elementos teatrales. Es una novela reciente, creo que 1 año, 2 años, bueno, la de ella, Distancia de Rescate, pero digamos, Samantha Schweblin es una presencia muy importante en mis lecturas, y alrededor de ella pues he descubierto otros como cuentistas latinoamericanas y eso me ha alimentado mucho en estos últimos... En Colombia, de hecho, me parece que la gran cuentista colombiana, una gran narradora colombiana es García Roballo, Margarita García Roballo, que no creo que no he leído sus últimas novelas. Hay un par de novelas que me faltan, pero el libro de cuentos de ellas y los relatos de ellas me gustan mucho y de hecho me gusta mucho trabajarlos en clase, por ejemplo. En los talleres de escritura me parece que muy bien eso es el trabajo de ella. Entonces, la verdad es que está uno como leyendo, entreacomodando para pensar en clases, para pensar en las obligaciones Sí, porque tanto como escritor como fuera de... Sí, eso te quería comentar ahora, porque claro, tu vida gira en torno... Distintas partes de tu vida giran en torno a la literatura, es decir, tu trabajo como escritor, pero también tu trabajo como docente. Y sí, te quería preguntar justo eso, que más allá de esta novela, que bueno, creo que ya está trazada o debidamente presentada, que nos hablaras de tu experiencia en el mundo literario desde Barranca Bermeja a Chicago, donde estás haciendo el doctorado y esas actividades que hemos comentado.
¿Y cómo es el panorama actual? Bueno, tu experiencia personal, tu punto de vista, ya que abarcas muchos espacios y también mucho espacio, ¿y cómo es el panorama actual desde tu punto de vista? Pues lo que me importa como resaltar allí también un poco tiene que ver con que, sí, esto de tener como la pata puesta en el mundo académico, en el mundo editorial, con un par de editores, trabajando pues, los talleres de escritura y como escritor. También un poco tiene que ver con la idea de pensar estar convencido de que la escritura es un espacio político y que eso tiene unas implicaciones realmente serias, ¿no? En el sentido que tiene que ver con, no basta solamente con producir un texto que relativamente funcione, que sea como eficiente o literariamente, sino en pensar ese texto, cómo se publica, cómo se difunde, cómo se comenta, cómo se lee, y un poco al pensar en eso, al empezar como ese recorrido de mi parte, empezaron a surgir estas otras necesidades, como, bueno, no voy a estudiar literatura en Bogotá, probablemente voy a tener más posibilidad de entender cómo hago para seguir escribiendo cosas. Y entonces ahí empieza una línea, como un viaje por el mundo académico. Pero luego cuando ya quiero como publicar algo, tengo algo que siento, cómo se publica, cómo se hace eso, cómo funciona. Y entonces, y sale uno también a trabajar y empieza como a darse cuenta que mucho del trabajo que puede hacer uno con la profesión que uno estudió, pues pasa por la edición, y aunque no sea tan claro eso mientras uno lo está estudiando, ¿no? Uno cree que va a vivir de leer encerrado en la casa. Y no exactamente, pero sí al final un poco sí, pues preparando clases y demás. Pero, y luego lo mismo, ¿no? La idea del taller de escritura como ese lugar donde uno se encuentra con otros como uno en distintos momentos, Ajá. en distintos del proceso, y puede decirles cosas que uno ha aprendido en ese recorrido de querer publicar y que lo lean, pero luego también encontrar unos lectores, así esté uno no en la posición en donde yo soy, digamos, como coordinador de un taller, pues no está uno realmente compartiendo sus textos, pero en última sí que lo lean porque está uno casi que compartiendo la mirada, y al compartir la mirada y poner a prueba cómo lee uno los textos de los otros, también está todo el tiempo uno pensando en cómo los escribe. Ajá, Entonces, ajá, qué bueno. Sí, como que en última se termina es como cruzando todo con todo, pero termina siendo también una cosa de, pues yo creo que lo político en todo esto consiste en que todos esos espacios crean como vértices de encuentro con otras personas, y tomárselos en serio implica pues eso, pensar, ok, las limitaciones para publicar aquí en Colombia son altas. ¿Cómo una editorial podría aportar desde lo poco que aporta todas las editoriales independientes? ¿Cuál es el granito de arena que puede uno aportar para que crezca y se expanda como la comunidad lectora, que es lo que finalmente necesitamos para que los libros sean leídos y para que uno mismo tenga como más espacio de movilidad? Y así con todo, ¿no? Y así con todo. En lo concreto también, por ejemplo, esta idea de muchas de estas cosas pues me han pasado a mí aquí en Bogotá, pero también me interesa que pasen en Barranca, en Bucaramanga, que es de donde soy, que es con quienes he mantenido como un vínculo muy fuerte allí, no solo familiar, sino de otro tipo de trabajo, pero pues no funciona, pues sí, es difícil aquí publicar, donde hay un montón de editoriales independientes ahora en Barranca, en Bucaramanga, donde directamente o no hay una editorial independiente, como es el caso de Barranca, o no hay, no hay muchas, o ha empezado a haber hace poco, como es el caso de Bucaramanga, donde es cómo se descentraliza todo eso, porque es que ya aquí, ya más lectores nuevos no le caen a Bogotá, toca irlo a buscar a otro lado, digamos, en últimas también desde un pensamiento estratégico, también tiene sentido como mirar por otros lados y ver cómo hacer que crezca un poco eso. Y digamos, no soy yo el único, yo creo que hay muchas, creo no, estoy seguro y conozco y sigo los procesos y los proyectos culturales de muchas personas que están haciendo eso en este momento, pues en Colombia y en otros lados,
Y ahí es donde siento que está el lado político de la escritura, que no es, Genial. que no es simplemente... Bien, casi has tocado un poco el tema, pero bueno, como última cuestión, te quería invitar a que en unos breves trazos presentes a nuestro público también Impar Editores, que es el proyecto independiente que integras allí en Colombia. Impar es un proyecto que empezamos con un grupo de amigos apenas nos graduamos de la universidad, de la universidad pública, aprendiendo, un poco como queriendo posicionarnos en los espacios del mundo literario, pero al mismo tiempo como darle cabida a voces que de alguna manera no se estaban publicando, no necesariamente circulan tan fácil en los medios de difusión que ya existen o que ya están como consolidados. Esa fue como la idea con la que arrancamos. Y a partir de ahí, pues ha sido también mantener eso, pero todo un aprendizaje de lo que significa tener una editorial y de lo que significa el proceso de un libro, no solamente de hacerlo, sino también de luego pues venderlo y convencer a la gente que lo compre, que eso me parece todavía mágico. Hacer que alguien compre un libro me parece como... Muy meritorio, eso seguro. Que todavía no estoy muy seguro de cómo es que uno lo hace o no lo hace, ¿no? Como qué es lo que hace malo, qué es lo que hace bien al respecto. Y a partir de ahí, básicamente, lo que hicimos, pues lo que hemos hecho ha sido muy importante también, es como apostarle a construir una dinámica de trabajo en grupo, ¿no? De trabajo en equipo. Somos 6 personas y además con 6 personas que no dependemos del proyecto, que luego nos empezamos a mover, que nos fuimos a estudiar y tal. Entonces, como crear una dinámica de trabajo en grupo ha sido una búsqueda allí como muy importante. Y nos ha permitido también reinventarnos constantemente en el proyecto mismo editorial, que sigue siendo eso, apoyar voces que no se conocen, pero ahorita también se ha vuelto como acerquemos al lector promedio aquí en Bogotá y en Colombia, lecturas que podrían interesarle, pero que no están circulando. Necesita que se las... Si no las conoce, claro. Claro, porque es que es difícil. Si no las conoce, no puede saber si le gusta o no le interesan. Las tiene que conocer. Entonces, por eso nos metimos con el siglo XIX, un texto que creemos que está hecho como a la medida del lector contemporáneo de aquí, pero también a una escritora chilena contemporánea que publicamos su libro acá. Ahora también, por ejemplo, mencioné Barranca y Bucaramanga, son muy interesantes de mover esos libros allá con nuestra distribuidora y construir algún tipo de intercambio con los espacios que ya existen allá y entrar. Entonces, como que la editorial sigue siendo eso, ¿no? Una plataforma más, en este caso una plataforma como ya robustecida por el trabajo en grupo de varios años, pero una plataforma más como la novela, como días hábiles o como los talleres de escritura, como el trabajo en las clases de literatura, pues, para hablar de literatura, para hablar de escritura y para encontrarse con otros, para encontrarse con más gente, que es lo que sigo, en lo que me gusta. Qué bueno. Me gusta mucho esa proyección de la literatura y todo lo literario como taller y como trabajo. Me gusta. Creo que es así, ¿no? Son trabajos, son ensayos, son procesos además. No son cosas que salen espontáneamente de la nada, ¿no? Y de hecho eso me parece un reto difícil, ¿no? Que a mí casi no me gusta, últimamente me está costando mucho leer esta literatura o estos textos literarios a los que no se les nota el proceso, o que quieren invisibilizar los procesos, que parecen de alguna manera como más producto de unas genialidades individuales y allí encerradas y tal. Normalmente desconfío de esos textos porque me hablan de una noción de literatura que no me interesa por un lado, y por otro lado, pues que me parece más aburrida, porque en últimas, pues es más entretenido el encuentro con el otro. Le falta el juego, que decíamos. Sí, exacto. La proposición de juego al lector más allá de resolver una intriga, ¿no? Claro, y no es como un juguete que le quieran prestar a uno, sino como lo contrario, es como un juguete que quieren que yo vea cómo juegan. Y esa sensación no me gusta nada. Qué bueno. Como que está uno aquí viendo por una ventana cómo es que el otro juega, pero no me presta el juguete. Quiero un poco que me preste el juguete, ¿no? Muy bien.
no es fácil tampoco, ¿no? Porque además se dice muy fácil con metáforas, así como explicando la idea, pero luego vaya y hágalo, no es tan fácil tampoco, ¿no? Tampoco se trata de borrar de un manotazo de cosas de otros, de esfuerzos de otros. Muy bien. Muy bien, Tony. Nada, yo espero que este libro se lea porque se lo merece la gente, se lo merecen los lectores, más que te lo merezcas tú, Óscar. Yo creo que es un libro que se lo merece la gente, tienen que leerlo. Realmente pienso que es un libro muy, muy bien trabajado, aunque eso cuando lo lees lo obvias, ¿no? Eso es un libro que lo haces tuyo y tal, que una segunda lectura lo hace crecer muchísimo, que es verdad que lo leímos en su tiempo, lo leímos hace poco, Pepe, y Raquel, Sí. que no está aquí, y flipamos, ¿no? Que nos mandábamos mensajes y tal, y eso es un libro que hay que leer porque nos va a divertir, nos va a hacer pensar y nos va a sorprender. Es un libro que sorprende muchísimo, ¿no? Hay un montón de gotas simples pero densas, ¿no? Es un libro muy bien hecho que los lectores se lo merecen. Así que enhorabuena, Óscar, y gracias. No, yo les agradezco a ustedes porque, de nuevo, ¿no? Ese es otra interlocución que fue posible porque pues ustedes le apuntan también a esta idea del concurso, de recibir cosas viniendo de muchos lados, de tomarse el trabajo de leer esos manuscritos y pues ya ese como encuentro parece que paga un poco como que lo afirma uno en, bueno, listo, aquí estamos haciendo algo. Hay que generar que pasen cosas. Claro. Hay que generar la situación, ¿no? Bueno, yo creo que es un libro, para mí es una obra maestra y es la última fruta, iba a decir fruto, pero iba a decir la última fruta de la literatura contemporánea y además, bueno, compartimos el idioma, que lo es casi todo, pero aún así estamos tan lejos y yo me he sentido muy conectado y la verdad es que estamos muy contentos de publicar este libro. No sabemos luego cuál será su suerte comercial porque hay que hacer la otra parte, ¿no? Que salir a la calle y si hace falta los sábados tocarle la puerta a la gente y darle gato por liebre. Y nada, digo darle gato por liebre, estaba pensando en la gente esta que te viene a dar la lección religiosa. Vamos, que no es que en este caso sería al revés, dar liebre por gato, ¿no? Bueno, Y en todo bromas caso, aparte, pues que se... con suerte entusiasmamos también a la gente con esta lectura, que es con esta conversación, que es un poco la idea, ¿no? Como Claro. yo les Sí, agradezco la generosidad de su lectura y pues no, yo estoy muy contento pues de que se haya abierto este camino. Vamos a ver hasta dónde llegamos con esto que se abre acá. Bueno, sí. Yo creo que se nota, es verdad, cualquiera que nos escuche hablando, se nota que no es para nada fingido. no. Y nada, pues te deseamos toda la suerte del mundo con Días Hábiles, porque además es una suerte que será compartida por nosotros. Así que un abrazo, Óscar Daniel, y aquí tienes tu casa también, ¿eh? Que si te quieres pasar por aquí, por España, pues te esperamos con los brazos abiertos. Ya.